La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Yo creo que hoy vamos a hablar de uno de esos temas, André, que las mujeres no saben qué tan importante realmente es en sus vidas hasta que realmente tienen el conocimiento suficiente, sobre todo profesional. Y me incluyo, porque cuando hablamos del ciclo menstrual, creo que fue algo que nos enseñaron desde muy chiquitas a tenerle miedo, a ocultarlo. Yo recuerdo que cuando a mí me llegó la menstruación me llegó muy chiquita, yo estaba en cuarto de primaria y yo toda la vida fui muy flaquita, entonces mi mamá me preparó, pero ella decía, eso te va a llegar por allá como en octavo. Cuando me llegó en cuarto, yo no estaba tan preparada realmente psicológicamente, ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando, que salía sangre y sangre y yo era, pero ¿cómo así? Si no faltaban como 4 años. Y la odié, o sea, mi primera menstruación yo la odié, para mí fue horrible, mis papás felices, que porque ya la niña es una mujer y lo celebraron y yo creo que eso es como muy colombiano, no sé si latinoamericano porque tú vives en Chile, pero lo celebraron y mientras ellos lo celebraban yo lloraba internamente, o sea, yo decía yo no quiero, no estoy preparada, no quiero usar toallas, la odié mi menstruación y la odié como hasta los 18 años que tuve mi primer encuentro sexual en donde mi mamá me dijo como el primer requisito es que estés planificando y vamos a hacerlo con pastillas para que no quedes en embarazo porque no queremos un embarazo no deseado. Claramente yo acepté porque era el miedo más grande. Aún planificando con pastillas uno rezaba o yo rezaba todos los meses para que no estuviera y para que me llegara la menstruación. Pero siempre la llegada de la menstruación era como, qué pereza. Sí, o sea, yo nunca la vi como algo positivo. Hasta hace, podría decir que unos 4 años que empezó la vida como en pareja con mi esposo. Y recuerdo que llevábamos como un mes, no sé, como 2 meses. Entonces llegó el momento en el que llegó el periodo por primera vez juntos. Entonces yo le dije como tengo dos noticias, una buena, una mala. Y una mala. Entonces me dice, ¿cuál es la buena? Y le digo que no estamos embarazados, pues porque llevamos literal un mes. Y me dice, ¿y la mala? Y yo, pues que me llegó. Y él me mira y me dice, ¿eso por qué es malo? Y yo, pues porque no hay sexo. Entonces me mira y me dice, ¿cómo así? ¿Por qué no hay ¿Por sexo? qué no? Y yo, pues no sé, yo con ningún hombre he tenido sexo con la menstruación. ¿A ti te parece interesante intentarlo? Y me dice, es delicioso. Y entonces yo lo miro y fue como, me quedé como, fue un momento como para reconciliarme con la menstruación. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema, sobre todo con una mujer que me ha acompañado últimamente en el proceso, en la búsqueda de embarazo, porque ese fue el objetivo. Andrés llegó a mi vida porque en cualquier momento en la cuenta de respaldo de Ceres yo les conté que estaba teniendo como una situación compleja con la búsqueda de embarazo, que no estaba ovulando, que tenía como el apoyo de mi gine de fertilidad, pero que me sentía como muy abrumada y alguien de una manera muy generosa me dijo, oye, yo sigo a esta chica, es colombiana, ella vive en Chile, ¿por qué no le escribes? A ver, yo creo que ella te puede ayudar. Y me metí en tu perfil y fue como, ok, yo no soy tanto como de la línea más natural, no significa que no me parezca interesante, pero yo soy como más, no sé, más racional, más de los medicamentos, lo que dice la ginecóloga tradicional, pero algo me dijo como, pues que no tengo nada para perder, voy a intentarlo y ahí fue donde te conocí. Y creo Qué que chévere. después, sí, creo que después de este como mes y medio que llevamos juntas, el aprendizaje ha sido impresionante y estoy muy feliz de tenerte hoy aquí, Andri. Yo también estoy muy feliz, Manu. Muchas gracias por la invitación. Me alegra que estés acá, sobre todo porque colombianas, yo conocí a alguien de Colombianas. otro país, pero Colombia, pues yo siempre le voy a hacer fuerza a las mujeres que trabajamos en esta industria en Colombia. Entonces quiero que te presentes, André. ¿A qué te dedicas hoy? Muchas gracias. Bueno, pues primero qué felicidad estar acá, lo máximo. Yo soy Andreina, soy fundadora de Hacia la Raíz, que es un movimiento de mujeres donde conectamos con nuestro ciclo menstrual desde un lugar de empoderamiento y no desde el miedo y el desconocimiento, que es como hemos vivido la mayoría de nosotras nuestra relación con nuestro ciclo. Soy coach del ciclo menstrual y educadora certificada del método sintotérmico. Acompaño a las mujeres en su proceso de conocimiento del ciclo, de salud hormonal y también anticoncepción y fertilidad natural. Ujú.
Todo eso suena increíble, pero creo que la gente es como, ¿what? ¿Existe una coach del ciclo? ¿Qué? Porque ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso? Método sintotérmico, ¿eso cómo se usa? O sea, creo que hoy vamos a aprender muchísimo y de hecho es un episodio que me han pedido demasiado porque cada vez que yo les digo que dejé de planificar con hormonas hace 6 años y que planifico o planificaba con el método sintotérmico, y lo pongo entre comillas porque la realidad es que yo no planificaba con el método sintotérmico, apenas lo estoy aprendiendo de verdad implementar desde el punto científico, pues hay mucho por indagar y por conocer sobre todo. Voy a recordarles algo y es que desde hace un tiempo ya no hay videos en Spotify. Hay muchas personas que escuchan este podcast en Spotify. Los videos los pueden seguir viendo en YouTube y esto que estamos grabando acá claramente tiene video. Todos los podcasts tienen video y todos están en el canal de YouTube para que vayan a conocer a Andre. Entonces resulta que cuando empecé con mi proceso de fertilidad para quedar en embarazo, yo estaba sintiendo que mi cuerpo no estaba ovulando. Yo siento que conozco muy bien mi ciclo, porque ya llevo mucho tiempo planificando sin hormonas. Entonces, cuando empiezo a sentir esa sequedad, porque es que cuando uno está cerca a ovular se siente la humedad y es como ya tú te das cuenta en el cuerpo, algo me alertó. Y cuando empezamos a hablarlo, André, pues que llegó además acompañado del proceso con clínica de fertilidad, no porque yo sintiera que lo necesitaba desde el principio, pero cuando empezó a avanzar el tiempo y los exámenes tal vez no salían tan bien, pues ahí sí yo dije, ok, aquí hay que hacer algo. Y recuerdo que cuando empezamos como con nuestra asesoría personalizada, porque para mí también fue como coach del ciclo menstrual, ¿qué significa eso? Cuando nos sentamos y te empecé a contar todo lo que me estaba pasando y fue como un diagnóstico clarísimo. Recuerdo que me dijiste como tienes estrés crónico, tienes el cortisol por las nubes, hay que hacer un montón de ajustes desde tus hábitos de vida y vamos a darle un tiempo al cuerpo como para que empiece a haber cambios y que tú estés también más tranquila porque también estás pasando por un momento muy complejo en Ceres. Para mí fue como rendirme un poco al universo. No significa que haya sido fácil, lloré mucho, tú lo sabes. Este proceso no ha sido fácil para mí porque cuando tú quieres empezar a caer en embarazo pues, o empiezas ese proceso, uno espera que todo sea muy fácil y que todo llegue así porque es que nos han vendido que caer en embarazo es así. Y como Sí. uno tiene su primer encuentro sexual y de verdad tiene terror de caer en embarazo, entonces uno se mete pastillas 15 años de su vida o 20 o más, no sé, pues esperando que no quedes, pero cuando realmente quieres quedar, no siempre se da de una manera tan sencilla. Entonces, Total. antes de que empecemos como a ahondar en el tema, ¿cómo fue tu educación sexual? ¿Tú creciste en Colombia o siempre has estado en Chile? Yo nací en Ecuador, Ujú, viví 8 años en Ecuador y luego me vine a vivir a Cali ujú. hasta los veintitantos y vivo en Chile hace 9 años. Ok, ¿te fuiste por qué? Me fui por amor. ¿Con un chileno? Me enamoré de un chileno, nos Sí. conocimos en las Islas Galápagos paseando y terminé pues yéndome a vivir allá y ahí estamos, allá tenemos nuestra familia, nuestro nidito y ya me acostumbré, ya estoy enraizada por allá. Bueno, y en cuanto al tema de la educación sexual y a esa vivencia del ciclo menstrual, pues mucho que decir, me llama mucho la atención lo que me decías ahora de ese miedo a no quedar embarazada, porque es una de las cosas que más he identificado en nuestra vivencia del ciclo menstrual y de la fertilidad. Y lo veo constantemente en mis alumnas también, y es que pasamos del miedo al embarazo al miedo a la infertilidad. Sí. Entonces nuestra vida cíclica se vuelve eso, ¿no? Como los primeros años teniendo pavor a nuestra fertilidad y todo eso fundado en el desconocimiento porque no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro ciclo, ni nuestra fertilidad, ni la ovulación. Y después suprimimos nuestra fertilidad y nuestra ovulación durante años con Ujú. anticonceptivos. Más adelante, muchas cuando nos queremos embarazar no podemos, entonces pasamos a ese miedo a la infertilidad, que además la infertilidad pues hoy en día está mucho más disparada que antes, es algo que estamos viendo de forma mucho más común ahora y que se prevé que en los próximos años va a ser aún más agudo de lo que estamos viendo hoy día. Ujú. Entonces, es una vivencia por la que pasamos nosotras como mujeres a lo largo de toda nuestra vida cíclica. Básicamente, nos relacionamos con nuestro ciclo y con nuestra fertilidad desde el miedo. Ujú. Y siento que mi relación con mi ciclo y mi fertilidad y la educación sexual que recibí fue total desconocimiento Ujú. de mi propio cuerpo. Entonces, fue una vivencia desde el miedo también.
tal cual. Así que creo que la educación que recibimos realmente es nula, o sea, no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro ciclo y nuestra fertilidad. Todavía creemos que somos fértiles todo el tiempo. No sabemos que nosotras somos fértiles de 5 a 7 días por ciclo más o menos. No sabemos que hay un solo evento ovulatorio por ciclo, o sea, ovulamos una sola vez por ciclo o máximo de pronto 2 veces, rara vez, que es el caso de los mellizos. Entonces pensamos que nos podemos quedar embarazadas en cualquier momento, como que más o menos no te pueden ni tocar porque ya te vas a embarazar, Total. ¿cierto? Tenemos esa inconsciencia, ¿no? De cómo funciona. Y bueno, la menstruación obviamente la podemos ver, la podemos observar, entonces es visible y muchas también tenemos unas vivencias difíciles con la menstruación, entonces de alguna forma eso hace que la veamos más y la sintamos más. Pero la ovulación es un misterio. Nadie sabe de la ovulación, nadie entiende su ovulación, nadie realmente sabe si está ovulando o no, cuándo, nadie sabe cómo es la calidad de esas ovulaciones, nadie sabe reconocer en qué fase está a ciencia cierta. Así que mi educación fue igual a la de todas, es decir, total desconocimiento, nula. Y de pensar que de pronto en cualquier momento me podía quedar embarazada y por eso también tomé anticonceptivos durante más de 10 años porque pensaba que en cualquier momento me podía embarazar y pensaba que era la única forma de relacionarme con mi fertilidad, ¿no? Suprimiéndola, y de hecho hasta que los dejé no supe que estaba suprimiendo mi ovulación con los anticonceptivos, o sea, a ese nivel de desconocimiento tenía yo con mi ciclo, que es como la vivencia de muchas. Yo creo que pues es de la gran mayoría, sí, la verdad. De la gran mayoría. Porque la solución fácil para no caer en embarazo es tómate estas pastillas, aplícate la inyección o ponte el dispositivo y te olvidas. Pero la realidad es que empiezan a llegar efectos secundarios muy fuertes. Desde la vida sexual, yo siento que a mí la vida me cambió, André. Cuando yo dejé las pastillas, recuerdo que empecé a tener tanto deseo sexual que me asusté, porque yo pensé que yo nunca, pues que yo era como básicamente asexual, que yo tenía sexo porque mi pareja me buscaba, pero no realmente porque yo tuviera muchas ganas. Cuando las dejé y empecé a tener ese boost de energía sexual, yo decía, Dios mío, no puede ser que ahora yo tenga más ganas que mi esposo. O sea, esto no puede ser real. Eso, uno. Dos, toda mi vida yo pensé que no lubricaba, ¿sabes? Que yo era resequísima por dentro. Yo decía, así está excitada, así tenga un buen juego previo, yo tenía que utilizar lubricante. Después de unos años de dejar las pastillas, me di cuenta, pues uno, que ese era uno de los efectos, dos, que no estaba gestionando bien mi juego previo, que claramente me faltaba mucha más información, tres, que estaba recibiendo la penetración cuando no estaba preparada, pero la realidad es que sí cambió mucho mi lubricación desde que las dejé. Siento que adicional llega un momento en el que tu cuerpo rechaza esas hormonas. De alguna manera llega un momento en el que cuando yo me iba a tomar esas pastillas, que es de este tamaño porque es diminuta, se me quedaban acá. O sea, era como una sensación como de que mi cuerpo de alguna manera, claramente no se quedaban acá, pero era como la sensación de que algo estaba pasando con mi cuerpo que no estaba funcionando bien, me daban calambres en los pies, yo no tenía idea que eso era un efecto secundario. Y ahí fue cuando pasé como a esa transición. Lo que pasa es que creo que hay que dejar algo claro aquí hoy es, si tú eres una mujer que ha planificado con hormonas toda su vida, tienes que entender que el principio es adueñarte de tu ciclo, asumir la responsabilidad que esto requiere, porque claramente la pastilla es muy fácil. Te recuerda una alarma todos los días a las 7 de la noche que te la tienes que tomar. Cuando tú las dejas es que tienes que estar pendiente de tu ciclo realmente, cuándo es tu ovulación, cuándo realmente estás fértil y cuándo no, y tener como ciertos cuidados. Pero una vez uno se hace como cargo de esto y se hace responsable, yo siento que los cambios en la vida son demasiados. O sea, mi vida es otra desde que yo dejé de planificar con anticonceptivos. ¿Qué piensas tú de la planificación con hormonas? ¿Cómo fue tu relación con eso? Porque la verdad yo planifiqué como desde los 18 años hasta los 28, como 10 sí, años. También 10 años. Pues tal cual lo que tú estás diciendo de mi vida es otra o yo era otra cuando usaba anticonceptivos y cuando los dejé empecé a ser otra persona. Eso es algo que escuchamos mucho, que ni siquiera hay que ir a hacer un estudio porque ya hablando con amigas o con otras mujeres es algo que persiste mucho. Y hoy en día está muy interesante porque se están haciendo estudios desde la psicología evolutiva justamente para ver cómo cambia el cerebro de las mujeres cuando usan anticonceptivos
y cuando tienen su ciclo natural. Y efectivamente se está mostrando que el cerebro cambia, porque nuestras hormonas naturales y las artificiales también, que son las que tienen los anticonceptivos, modifican el cerebro, o sea, influyen en el cerebro. Nosotras, todo nuestro cuerpo tiene receptores de hormonas, nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. Entonces, no solamente procesos fisiológicos, por decir así, como la digestión o el hambre, sino que también procesos cognitivos, nuestro ánimo, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestro deseo sexual, por quién nos sentimos atraídas y por quién no también. Todo esto también está determinado por nuestras hormonas. Por eso también todo esto va a cambiar a lo largo del ciclo, que ya vamos a hablar un poquito de eso, de cómo funciona el ciclo. El caso es que los anticonceptivos introducen hormonas sintéticas, entonces estas hormonas sintéticas son las que ahora van a determinar buena parte de estas cosas, o sea que nuestro comportamiento también puede cambiar, nuestra elección de pareja también puede cambiar, que se están haciendo algunos estudios de eso. Ay, muy Dios interesantes. Mío, con razón. Ya entendí por qué me divorcié. Estaba con mis hormonas súper inhibidas. Bueno, y gracias a Dios cuando llegó Julián yo ya estaba libre de hormonas, porque ahí sí digo, no me equivoqué esta segunda vez. Sí, eso es algo muy común que pasa y que también se está estudiando, porque hay personas que tienen una pareja cuando usan anticonceptivos, después los dejan y en ese momento se producen rupturas amorosas. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la elección de pareja también está determinada por las hormonas, y en el momento en que recuperamos nuestro ciclo natural, podemos sentirnos atraídas por otro tipo de personas. Hay un libro muy interesante, Manu, que te lo recomiendo mucho, y a todas las personas que nos están escuchando, que se llama Tu cerebro cuando tomas la píldora, y en inglés This is your brain on birth control, que es justamente desde la psicología evolutiva, recoge los estudios que hay hasta ahora, y en este momento se están haciendo estudios sobre esto, sobre cómo el cerebro de las mujeres se modifica, y buena parte de las cositas que se hablan en ese libro son las que estamos ahorita conversando, porque ya hay muchos estudios sobre efectos secundarios de los anticonceptivos en distintos aspectos, y particularmente de salud física, pero no había muchos estudios sobre comportamiento, personalidad, cognición, memoria. O sea, hay un montón de cosas que se modifican con los anticonceptivos, así que esto de que me sentía otra, cuando los dejé volví a ser yo o fui otra persona, eso es muy, muy común. André, yo saqué el látigo cuando dejé los anticonceptivos. ¡No! ¿Viste? O sea, yo dejé los anticonceptivos y te lo juro que fue como descubrir otra mujer. O sea, fue como saqué mi lado oscuro, saqué mis látigos, mis fustas, todo lo que ustedes saben que a mí me gusta en la sexualidad, y hoy me siento una mujer completamente diferente. O sea, como que creo que muchas veces también es darnos la posibilidad de experimentar el cuerpo sin tener toda esa carga hormonal. Es que este tema, yo no sé ni por dónde, tengo tantas preguntas. Sí. Vamos a empezar por el principio y de ahí nos vamos yendo como a efectos secundarios y, por ejemplo, cuando queremos hacer esa transición, porque la pregunta más repetida es, ok, yo llevo 10 años planificando con pastillas, me muero del terror de quedar en embarazo, no es mi objetivo en este momento, pero quiero liberarme de las hormonas. Entonces, vamos a hacer como un paso a paso. Lo primero, ¿cómo funciona nuestro ciclo menstrual? Perfecto, vamos paso a paso, me encanta. Nuestro ciclo menstrual es un proceso que dura entre 23 y 35 días aproximadamente, entonces entre ese periodo de tiempo van a pasar varias cosas. El primer día del ciclo es el primer día de sangrado rojo abundante, que es la menstruación. Ese sería el día 1, ahí recién empieza el ciclo y los niveles hormonales están bajitos, y luego a partir de día 5 van entrando en acción otras hormonas, particularmente una que se llama estrógeno o estradiol, que es un tipo de estrógeno, y van subiendo los niveles hasta que llegamos a la ovulación. La ovulación es el evento central del ciclo menstrual, es el evento más importante, es la forma en que nosotras producimos hormonas. Además es súper importante para nuestra salud. Ya hoy en día sabemos que ovular de forma regular y tener ovulaciones de buena calidad es fundamental para nuestra salud general, a todo nivel, cardiovascular, salud ósea, salud incluso mental. Entonces la ovulación es imprescindible para absolutamente todo. Y después de la ovulación
pasamos a un periodo que se llama fase lútea o fase premenstrual, también le podemos decir así, post-ovulación, donde tenemos un periodo entre 10, 16 días aproximadamente antes de la siguiente menstruación. Entonces, es un periodo largo donde pasan varias cosas y donde hay varias hormonas que suben, que bajan, que suben, que bajan, y eso va a determinar también cambios en nosotras a todo nivel, a nivel de sistema inmune, a nivel de nuestra hambre, nuestro deseo sexual, a nivel de nuestro ánimo, a nivel de ciertas capacidades cognitivas que se dan mejor en ciertos momentos del ciclo y otras que se abren en otros momentos del ciclo. Entonces es súper interesante poderlo ver también y conocer para nosotras poder gestionar emocionalmente nuestro ciclo y también las actividades que vamos a realizar a lo largo del ciclo y aprender a cuidar esas hormonas para tener un ciclo tranquilo, fluido, porque no es normal tener fases del ciclo tormentosas, inhabilitantes, menstruaciones horribles, fases premenstruales horribles. Todo me pasaba, absolutamente. Mejor dicho, llegaba la premenstruación y Julián me tenía que cantar una cancioncita para que yo le bajara la neura, porque me ponía insoportable. Sí. O sea, ni siquiera me aguantaba yo misma, la verdad. Y normalizamos eso, ¿sabes? Normalizamos los cólicos, normalizamos sentirnos como con muchos cambios emocionales, y lo que tú dices es verdad. Es normal tener un mal día cuando tú estás, por ejemplo, premenstrual, pero lo que no es normal es que todos sus ciclos estén determinados por altibajos emocionales tan pesados. Total, y eso es parte del desconocimiento también que hay del ciclo, porque nos han dicho que el síndrome premenstrual, por ejemplo, es normal y es parte de nuestra vida, y como que estás premenstrual, entonces estás histérica, estás insoportable, y eso es normal, y no es normal. El síndrome premenstrual es un desbalance hormonal. Lo que pasa es que es muy común, más del 80% de las mujeres sufrimos de síndrome premenstrual, justamente porque no sabemos cuidar nuestro ciclo, porque vivimos en un mundo que nos exige muchas cosas que van en contra de la salud del ciclo y de nuestras hormonas, porque también nos exigimos igual todo el ciclo y un montón de cosas más. Así que normalizamos eso y por eso tenemos una percepción de que el ciclo es algo malo, ¿no? Como que ojalá vivir todo el tiempo preovulatorias y ovulatorias y el resto del ciclo es lo peor, ¿me entendés? Sí. Y eso es desconocimiento justamente de nuestro cuerpo. Eso fue lo que me enseñó André la primera vez que tuvimos como nuestra cita virtual, porque yo, la verdad, pensaba que era normal sentirme así de mal en la fase premenstrual. Para mí ya era, pues, era habitual. Y recuerdo que cuando me empezaste a enseñar como que había que llegar con ciertos ahorros, también hice más consciente las fases en las que era más productiva, en la que todo me fluía, en la que podía levantar demasiado peso en el gimnasio y me sentía súper bien, y otras en las que cuando levantaba peso y me tomaba un café era lo peor que me podía pasar. Y creo que empezar a conocer el ciclo con tanto detalle sí te permite hacer cambios fáciles en tus hábitos para empezar a ver cambios sencillos. O sea, es que también como que creemos que para ver un cambio importante en el cuerpo hay que hacer cosas muy extraordinarias, seguramente dependiendo de cada caso, ¿cierto? Pero al final hay muchas cosas en el día a día que las hacemos de una manera tan inconsciente que no sabemos qué suma y qué resta en nuestro ciclo. Entonces como que aprender a leerlo también funciona muy bien. Sí, y eso es justamente lo que hace una coach del ciclo menstrual, que es acompañar a las mujeres a entender su ciclo, saber en qué fase están, saber qué puede ser mejor de realizar o practicar en ciertas fases, en qué fases también poner más foco en el descanso, cómo cultivar también la autocompasión, porque la verdad, Manu, es que tú sabes que nos damos súper duro nosotras. Total. Nos culpamos, entonces tenemos fases donde es importante ir más lento, es importante poner más foco en el descanso, y como vivimos en un mundo que nos exige todos los días igual, entonces muchas veces nos culpamos porque no rendimos igual, pero no sabemos que el descanso, ir más lento, también es importante y que de hecho es nutrición para esos otros momentos en los que sí podemos dar más. Entonces ese es justamente el acompañamiento que yo hago, y además de aprender a reconocer efectivamente en qué momento del ciclo estamos, conciencia. Claro, que eso también es importante porque, mira, te voy a ser muy honesta, André, cuando yo veo aproximaciones a la sexualidad, o incluso pues que para mí fue una gran sorpresa conocerte, que son como muy llevadas lejos de la ciencia, a mí me cuesta creer un poco, la verdad.
así soy, mi cerebro es como muy racional, yo tengo como muy desarrollado mi masculino en ese sentido. Entonces para mí ver cosas como que son muy naturales, a veces yo dudo que funcionen o no. Y digamos que con el ciclo y contigo he aprendido que tener un abordaje holístico también funciona porque además está acompañado de la ciencia en muchas ocasiones, por ejemplo con el método sintotérmico, que eso lo vamos a dejar para el final. Pero sí es bueno entender que a través de la ciencia tú puedes tener un control muy claro y muy específico de tu ciclo, que a veces creemos que solamente estás esas posibilidades a través de las hormonas y no necesariamente. ¿Cuáles son esos cambios que podemos evidenciar en cuanto a la energía sexual en las fases, según tú? Muchos, porque las distintas hormonas que entran ahí en acción en distintos momentos del ciclo, pues van a tener efectos en nuestro deseo sexual y en nuestra respuesta sexual. Entonces, sobre todo cuando vamos a fase preovulatoria y ovulatoria, que es donde empieza a subir el estrógeno y la testosterona, porque nosotras también tenemos testosterona y la testosterona para nosotras es súper importante. Y de hecho, después hablaré de eso, pero los anticonceptivos, uno de los efectos que tienen en el deseo sexual y por lo cual lo disminuyen es porque afectan esos niveles de testosterona. Entonces, cuando tenemos nuestro ciclo natural, puede ser que durante la menstruación nuestro deseo esté un poquito más mermado, pero hay algunas personas que en cambio lo tienen más activo porque también hay muchas cosas pasando allí, hay más calor, entonces también puede ser, eso es más personal. Y en general, cuando ya vamos a partir de día 5 subiendo con esos niveles de estrógeno y de testosterona, y es en ese punto donde empieza a subir nuestro deseo sexual, y a medida que va subiendo más el estrógeno y la testosterona, que tienen un pic justo en la ovulación, es el momento en donde más deseo va a haber. Además, eso va acompañado por más lubricación, empezando porque tenemos nuestros días también de flujo cervical por allí justo cerca de la ovulación. Y luego de la ovulación, estas hormonas van bajando. Entonces puede ser que en fase premenstrual, postovulación, el deseo cambie, se modifique, vaya mermando un poco, pero a su vez también puede haber una puerta para otro tipo de relacionamiento, un poquito más romántico, más cercano, más de intimidad y cercanía con algún compañero o también conmigo misma, hasta que termina el ciclo nuevamente con la menstruación siguiente. Todo eso lo vamos a ver súper en detalle igual en la clase que vamos a hacer juntas. Ay, sí, qué Pero emoción. esto es un abrebocas. Sí, ahora les contamos bien qué va a suceder. Eso tiene mucho sentido porque incluso cuando yo más tomo la iniciativa es cuando estoy ovulando sin saberlo. Después cuando voy y miro mi aplicación para leer como la temperatura y todo, veo un pico y justo el mes pasado que estábamos como, nos estamos teniendo sexo pero pues sin eyaculación adentro, lo estamos haciendo con eyaculación interrumpida por tu recomendación mientras el ciclo pues está bien y demás. Recuerdo como que yo le dije a Uli que tenía ganas y al final, no sé, nos enredamos ese día, no pasó. Y al otro día cuando voy y veo la aplicación y yo estaba ovulando. Sí. Entonces como que naturalmente yo también siento que cuando tú te conectas con el ciclo, te vas dando cuenta de una manera como muy armónica. Sí, total. Y de hecho nosotras nos damos cuenta, lo que pasa es que no tenemos la conciencia, no llevamos algunas anotaciones así sea mínimas de una palabra al día por ciclo para poder sacar algunos patrones y de hecho eso es parte de lo que trabajo también con alumnas en talleres que son un poquito más básicos, como más la base del punto de partida, y es hablar de cada fase y ver cómo cada una sí sabe, o sea, sí sabemos que nuestra energía cambia, sí sabemos que necesitamos. Lo que pasa es que nadie nos ha motivado a ordenar un poquito esa información y nadie nos ha hablado de la importancia de esto. Pero de alguna forma nosotras tenemos todo ese conocimiento allí. ¿Qué pasa si una mujer hoy está escuchando esto y dice, quiero liberarme de las hormonas, quiero tener mi ciclo natural, quiero recuperar mi deseo, mi lubricación, quiero quitarme todos esos efectos secundarios y quiero como hacerme cargo de mi ciclo, que requiere, ya les dije, muchísima responsabilidad, pero que es una decisión maravillosa? Si uno quiere hacer esa transición, ¿por dónde debería de empezar? Pues primero
quisiera aclarar un poquito qué hacen los anticonceptivos en el ciclo, porque muchas de nosotras no lo sabemos. De hecho, cuando yo me enteré, para mí fue una información súper impactante, porque yo no tenía ni idea que los anticonceptivos suprimían el ciclo. Y la mayor parte de los anticonceptivos hormonales suprimen la ovulación y suprimen el ciclo. Básicamente, nuestro ciclo tiene que ver con la comunicación de nuestro cerebro y nuestros ovarios. Nuestros ovarios producen hormonas, que son esas hormonas que llamamos sexuales, pero que no necesariamente son solo sexuales. O sea, como venía diciendo antes, son hormonas que tienen que ver con absolutamente todo en nuestra vida y nuestro cuerpo. Y esas hormonas son las que quedan apagadas y anuladas con los anticonceptivos. O sea, los anticonceptivos van a suprimir esa producción hormonal y van a cortar la comunicación entre nuestro cerebro y nuestros ovarios. Nuestros ovarios van a quedar apagados, y otras cosas como por ejemplo la producción de flujo cervical, que es algo que pasa cercano a la ovulación sobre todo, que es ahí ya un flujo que podemos observar, que podemos ver y que es fundamental para la fecundación. Eso también es algo que los anticonceptivos van a modificar. O sea, van a alterar el funcionamiento del cuello del útero, del cervix, van a modificar también el funcionamiento del endometrio, que es este tejido interior del útero que luego, si no hay una gestación, vemos como un sangrado menstrual, entre otras cosas. Entonces, básicamente, cuando usas anticonceptivos hormonales, no tienes ciclo y tampoco tienes menstruación. Ese sangrado es un sangrado que vemos con algunos métodos de corta duración, como las pastillas o el anillo anticonceptivo, que tú lo usas por un número de días y después lo retiras o las dejas de tomar, o las pastillitas de descanso, ¿te acuerdas? Esos placebos, las blanquitas. Color diferente, claro. Exacto. Entonces ahí hay una deprivación o una abstinencia de las hormonas sintéticas, y eso hace que el sangrado que se alcanzó a acumular o ese tejido que alcanzó por ahí a crecer se desprenda, y nosotras pensamos que es menstruación, pero en realidad la menstruación como tal es la que se produce después de que haya habido una ovulación y todo un proceso con un ciclo natural. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y que cuando dejas los anticonceptivos y cuando quieres recuperar tu ciclo natural, no es un proceso que pasa de un minuto para otro, porque muchas veces lo veo constantemente con alumnas, porque también hago acompañamientos en el proceso de dejar los anticonceptivos, y venimos de 10 años muchas veces tomando anticonceptivos, y luego es, pero ¿y por qué mi ciclo no está bien? ¿Pero y por qué estoy con síntomas? ¿Pero por qué mi ovulación no ha retornado? Entonces nos da una impaciencia y una ansiedad, y empezamos a pensar que algo está mal, y es parte del proceso. O sea, tú no puedes suprimir tu ciclo por 10 años y luego pensar que en 2 días ya el ciclo va a estar perfecto y funcionando como un reloj. O sea, no es así, es un proceso paulatino. Que adicional, yo creo que los cambios que más nos preocupan, muchas mujeres empezaron a tomar anticonceptivos por la piel, porque entonces eso les mantenía el acné súper controlado. Muchas empezaron este proceso también porque no querían que les llegara la menstruación, entonces se ponen algún método anticonceptivo hormonal que suprime por completo la menstruación. Creo que para muchas es el miedo más grande, es como, bueno, las voy a dejar y ¿qué va a pasar con mi piel? ¿O qué va a pasar con la menstruación si me va a llegar cada mes? Y mi respuesta es como, finalmente para cada cosa hay un especialista. No por la piel vas a dejar de vivir tu ciclo natural. O sea, ve donde la dermatóloga equilibra todo lo que haya que equilibrar de manera hormonal, que también se puede hacer con acompañamiento tuyo. Pero es ese miedo que hemos tenido toda la vida como a vivir el ciclo de una manera natural, porque conlleva adaptaciones y puede demorarse 6 meses, a veces un año, dependiendo del cuerpo, pero al final cuando uno lo logra es maravilloso. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Sí, y tienes que saber que si vuelves a tomar el anticonceptivo, luego reseteas de nuevo ese proceso. Entonces, porque muchas veces recaemos, yo les digo así, recaemos en el anticonceptivo porque empezamos a tener síntomas, porque no entendemos cómo funciona el proceso. Entonces, por eso es súper importante que nos informemos y que sepamos que dejar los anticonceptivos es un proceso de vida, es una transformación, es un cambio, es un reencuentro con tu ciclo y con tu cuerpo, y es un momento de la vida donde tu cuerpo te necesita más que nunca. Entonces es súper importante, y esto es algo de lo que yo vengo hablando años, generar conciencia de que cuando dejas los anticonceptivos tú necesitas un plan de apoyo.
Partamos por algo que ya sabemos hoy en día y es que los anticonceptivos generan deficiencias nutricionales de magnesio, de zinc, vitamina E, vitamina C, B12, folato. Son vitaminas y minerales que cuando usas anticonceptivos tienes deficiencias. Y eso es algo que ya está estudiado, es algo que ya sabemos. Entonces, cuando tú dejas los anticonceptivos, tienes un cuerpo con deficiencias, tienes un cuerpo que no tiene los recursos para poder nuevamente restaurar el funcionamiento tan complejo que es el ciclo menstrual y la fertilidad, porque requiere toda una comunicación entre nuestro cerebro, entre nuestros ovarios, que las hormonas estén en los niveles adecuados, que las hormonas que de pronto están en exceso se puedan eliminar bien. O sea, hay un montón de cosas que hay que hacer y que si el cuerpo no está preparado, no las va a hacer bien. Entonces, es súper importante tener un plan de apoyo que incluya alimentación adecuada, estilo de vida, ciertos hábitos, que es un poco lo que hemos conversado también contigo en la mentoría, que nos favorecen a todas. Y además, ciertos suplementos también que van a ser súper importantes en esa transición, porque hay que paliar esas deficiencias nutricionales, porque hay que ir a reparar también esa microbiota, porque los anticonceptivos alteran también la microbiota. Y eso va a hacer que tu cuerpo poco a poco vaya teniendo los recursos para poder restablecer el ciclo y que puedas tener un ciclo que se sienta bien y que te haga sentir bien. Pero va a ser un proceso. Va a ser un proceso que hoy en día ya se está hablando de que puede durar hasta 18 meses. O sea, no es una cosa que se da de un día para otro, es algo que requiere paciencia y si entre medio vuelves a tomar el anticonceptivo, vuelves otra vez a quedar en el punto cero. Entonces, es un proceso y una de las cosas que mencionabas ahora, que es súper importante también conversarlo, es que no todas tomamos anticonceptivo para poder prevenir el embarazo. Muchas los tomamos como tratamiento para distintas cosas, como por ejemplo el acné, el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es importante saber que los anticonceptivos hormonales no son la solución de raíz para muchas de estas cosas. Entonces, lo que van a hacer es que de alguna forma van a maquillar los síntomas, porque si tú tienes un desbalance hormonal que te está generando el acné, y tú suprimes el ciclo en su totalidad, que es lo que hace el anticonceptivo, pues ya no va a haber acné, porque suprimiste el ciclo por completo. Pero cuando los dejas, esto puede ponerse un poquito más complicado, porque ya no solamente hablamos de que había algo de base que no revisamos, que no atendimos, que no vimos cuál era la causa raíz de eso, sino que maquillamos y aparte le sumamos 5, 7, 10 años de anticonceptivos que también tienen ciertos efectos secundarios y ciertas cargas. Entonces, al dejarlos, puedes enfrentarte con tus síntomas de una forma más aguda aún. Entonces, por eso es importante prepararse muchas veces desde antes de dejar los anticonceptivos con este plan de apoyo para que tu cuerpo esté con más recursos para poder enfrentar eso. Que hoy lastimosamente yo siento que las ginecólogas tradicionales no están preparadas para tener esta conversación. Porque cuando tú vas donde la gine, le dices, no estoy lubricando, mira, ponte este lubricante, pero no te pregunta qué método tienes, o le preguntas por métodos anticonceptivos hormonales y la verdad es que siempre van a, o bueno, no siempre, pero la gran mayoría prefiere los hormonales. Al final, detrás de todo esto hay grandes farmacéuticas haciendo lo suyo. Claro, claramente, pues, o sea, hay un negocio atrás que es muy, muy fuerte y muy potente a nivel mundial, pero creo que al final es una decisión muy personal y muy respetable. Creo que no se trata de satanizar ni un método ni el otro, es como que encuentres el método con el que te sientas más cómoda. Pero si lo que estás escuchando hoy te hace un llamado a recuperar tu ciclo natural, a entender cómo funciona, pues es un muy buen punto de partida. ¿Cuáles son esos métodos anticonceptivos no hormonales que tú recomiendas? Tenemos varias opciones de métodos no hormonales y si bien, como tú dices, los ginecólogos y las ginecólogas más tradicionales recetan más anticonceptivos hormonales, es por su formación también, porque en medicina reciben esa formación que es más farmacológica, porque los métodos anticonceptivos hormonales son fármacos, son medicamentos. Y hay otras opciones que no sé por qué a veces como que no les paramos muchas bolas, como por ejemplo los métodos de barrera, o sea, todo lo que son los métodos de barrera que son maravillosos, que no tienen efectos secundarios,
que se pueden usar incluso todo el ciclo de corrido. Está, por supuesto, el preservativo para pene, también hay preservativo que pueden usar las personas con vulva. Y también tenemos otros dispositivos que ahora en los últimos años se ha venido hablando más de ellos, que son el diafragma, el capuchón cervical, que también hacen una barrera, que se usan parecido a una copa menstrual, pero van a sellar la entrada del útero, el cervix. Entonces van a hacer que esos espermatozoides pues no se encuentren con el óvulo o con el flujo cervical y vayan a nadar hasta las trompas y demás. También en los últimos años hemos venido viendo un apogeo de lo que son los monitores de fertilidad, que tú utilizaste también. Sí, yo utilicé Daisy. Exacto. Yo creía que tenía el método sintotérmico porque usaba Daisy, la verdad. No, no son el método sintotérmico. Y lo usé muchos años, lo usé como 5 años más o menos, tomándome siempre la temperatura, y para mí era como, estoy haciendo el método sintotérmico, después me vengo a enterar que no. Esos son como monitores de fertilidad. Exacto, entonces estos son, por ejemplo, Daisy, Natural Cycles también es otro muy famoso. La última visita que tuve donde la gine de fertilidad me hicieron una ecografía, porque salieron unos exámenes no tan bien. Exámenes que finalmente pues es el llamado de una ginecóloga tradicional en cuanto a la fertilidad, porque hay que chequearlo, ¿cierto? Pero fueron bastante alarmantes porque pues la hormona que muestra si estás ovulando o no tiene que estar en un rango y yo estoy muy por debajo de ese rango. Entonces ella me dijo como, ven, hagámonos una ecografía ya, a ver si de pronto fue que ya ovulaste, quiero ver cómo estás en este momento. Entonces, bueno, fui, me hicieron pues la ecografía, ella no veía ovulación, lo que veía era como un cuerpo lúteo, o sea, como que ya había pasado la ovulación, sin tenerlo como tan confirmado. Entonces ese día fue el día duro porque ya básicamente el panorama no era tan favorecedor. Entonces, claramente pues como la ansiedad, el estrés, hablarlo con mi esposo, eso pega duro. Porque cuando tú quieres tener un bebé y ves que los exámenes no están bien y que por más de que intentas algo pasa con el cuerpo y todo, pues bueno, uno se cuestiona, llega como ese momento duro. Y me acuerdo que te escribí, porque adicional me mandaron un examen para medir la progesterona y yo pues muy juiciosa me lo iba a hacer hasta que tú me dijiste como, si te lo vas a hacer te va a salir bajito, porque eso se tiene que tomar en unos días específicos, de nada sirve que vayas a tomártelo, salga bajito y te vas a estresar más. Yo entiendo la labor de la gine y vamos a tener como una relación entre las tres, primero entendiendo muy bien tu ciclo para que te hagas los exámenes cuando te toca, para que realmente podamos ver como la evolución. Mándame una foto de tu temperatura esta semana. Entonces yo te tomé el pantallazo, te lo mandé y André me dice como, ¿si ovulaste? Sí. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Sí o no? O sea, en ese momento fue como, si estoy ovulando, no entiendo. Entonces me dice, si ovulaste, solo que tu ovulación de pronto la estamos esperando un poco más lejos, llegó temprano porque este ciclo, muéstrame cómo fue tu ciclo anterior, fue de 23 días. Entonces al final como que hicimos un montón de cálculos y es como, si ovulaste, tal vez la ovulación no está tan poderosa como la necesitamos porque estás pasando por un episodio de estrés muy fuerte, están pasando muchas cosas en serio en o sea, como que básicamente todo se me juntó. Pero al final fue como darme el permiso de reconocer mi ciclo sin ese estrés. Y al final Julián y yo, porque además también Julián es como bien incrédulo, o sea, a él sí que le cuesta. Entonces cuando empezamos a ver todo y era como justo el día que yo lo había buscado a él, era el día que estaba ovulando. Y le dije, mi amor, mira, o sea, justo antier pasó, no sé qué. Él me dijo como que, ay, pero entonces Andreina, ¿cómo así? Entonces Andreina sí sabe, me dice. Porque para él, o sea, para los hombres entender el ciclo es una cosa muy rara, o sea, ellos creen que eso se da como por arte de magia y cuando llega una persona que te dice hay que tomarse la temperatura, mírate el flujo, mira un montón de cosas que están pasando alrededor, eso para ellos es complejo de entender, incluso para nosotras como mujeres. Entonces al final me dice, yo le pregunto, ¿qué quieres que hagamos? Nos vamos con un tema de fertilidad muy, pues a la ciencia y al examen y a todos los exámenes que me tengo que hacer, que fuera, esos son exámenes bien malucos, o nos vamos primero estos 3 meses conociendo bien mi ciclo y dándole la posibilidad a mi cuerpo, pues que retome con tranquilidad todo lo que nos está diciendo André. Y él me miró y fue como, vámonos con André. O sea, fue como un voto de confianza solo por el hecho de ver los cambios que estábamos percibiendo en el cuerpo realmente y que al final todo sí se estaba como alineando y como esa medio luz, que al final no sabemos cómo va a ser mi proceso, no, André, o sea, eso es algo que solo sabe el universo, Dios, como ustedes lo quieran llamar, pero
de alguna forma como cuando uno se empieza a tranquilizar un poco y te das cuenta que hay cosas en las que tú no puedes controlarlo todo, ya, como que te rindes al universo y es, bueno, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos. Lo primero es como, necesito bajarle al estrés, a la ansiedad, al café, a todas las cosas que hemos hecho juntas, Sí. que sí que han tenido un cambio. O sea, viví un ciclo, el ciclo pasado, a pesar de tener tantísimo estrés, como que fue una fase premenstrual muy calmada, muy tranquila, que Julián era como a quien me le tengo que arrodillar, pues, porque Sí. los cambios, o sea, no peleamos, fue como, wow, que de verdad algo está pasando en tu cuerpo. Y sobre todo estas 2 semanas que han sido tan demandantes laboralmente y estresantes para mí, he estado muy equilibrada. Solamente tuvimos como un pequeño desfase ahí en la energía, pero era porque ya el cansancio era extremo, no era nada premenstrual ni nada de eso, sino como de verdad estaba físicamente muy agotada. Pero al final sí es empezar a ver cambios significativos que te hacen entender que tu salud hormonal, que tu ciclo y que todo se está poniendo como en orden, y eso es lindo. Lo que pasa es que para eso se requieren varias cosas: paciencia, conocimiento, acompañamiento, porque yo puedo saber sobre sexualidad, pero lo que yo he aprendido contigo no tiene precio. O sea, son cosas que uno casi nunca les da la importancia que se merecen, realmente. Me encanta que cuentes tu experiencia, que ejemplifica mucho qué pasa cuando realmente conocemos nuestro ciclo, porque después de ir a una cita médica donde muchas veces hacemos presunciones, no estamos tan seguras, necesitamos un examen, necesitamos que nos saquen sangre, necesitamos intervenciones, y poder pasar a que con mi propia información, con mi propio gráfico, puedo entender que efectivamente sí hubo ovulación, que de pronto esos niveles hormonales no están muy bien, pero porque yo misma sé que estoy viviendo un periodo de estrés, porque yo misma sé que vengo, quién sabe, de ciertos meses donde han pasado ciertas cosas. O sea, nosotras somos las que más información tenemos de lo que estamos viviendo, de cómo estamos viviendo. Y cuando cruzas esa información con tu ciclo, realmente te vuelves una agente activa en lo que es la vivencia de tu fertilidad, de tu salud, y en el cuidado de tu salud y en la comprensión de tu salud, que es muy distinto cuando solamente estamos como pacientes, ¿no? Solamente vamos a ver qué tiene que decirme el médico sobre mi fertilidad, qué tiene que decirme el médico sobre mi ciclo menstrual, qué tiene que decirme sobre mi salud hormonal, y no ser yo la que tiene información y la que incluso llega al médico diciendo, mira, si ovulé, está pasando esto, tengo que apoyar tal cosa, sé que estoy en este proceso, etcétera. Entonces, realmente es un cambio muy grande cuando ya nos involucramos. Y bueno, para explicar un poquito también, porque quizás deben estar diciendo cómo así que se miden la temperatura, o sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso cómo es? Pues básicamente la temperatura es la que nos habla de la ovulación, porque nosotras tenemos una temperatura un poquito más bajita antes de ovular, y cuando ovulamos producimos una hormona que se llama progesterona, que se produce en nuestros ovarios y que solo se produce cuando ovulamos. Y la progesterona es la hormona progestación y nos convierte en una incubadora humana. Entonces, así como las aves tienen que incubar así sus huevitos, ¿cierto? Y darles calor, nosotras nos volvemos unas incubadoras, pero dentro de nuestro propio cuerpo sube la temperatura corporal para justamente favorecer una posible gestación. Entonces, cuando nosotras registramos la temperatura de nuestro cuerpo y hay ovulación, podemos observar dos rangos de temperatura: una temperatura preovulación más baja y una temperatura postovulación que sube un poquito, más o menos 0.2 grados, y que se va a mantener alta hasta la siguiente menstruación. O sea, mientras esté esa progesterona ahí activa, va a haber unas temperaturas más altas. Y también podemos ver cómo se comporta esa temperatura, si está estable o si sube, baja, si se cae. O sea, qué es lo que pasa con esa temperatura, nos va a hablar también de cómo se está comportando esa progesterona, que es vital para todas. De hecho, es una hormona súper importante para todas, y en búsqueda de embarazo, pues es una hormona fundamental, sí. Creo que aquí la invitación importante en este podcast es a conocer, a informarnos. Al final el conocimiento siempre va a ser poder, no importa si hoy tú llevas 10 años planificando con hormonas y quieres dejarlas, o llevas 10 años con hormonas y quieres continuar con ellas, pero quieres conocer realmente qué es lo que pasa en el cuerpo.
sí siento que esta es una información que debe ser guiada por alguien profesional, Andri, la verdad. Cuando a mí me preguntan por el método sintotérmico, yo al final les digo, es mi método, pero yo no soy la persona para enseñarlo, porque no soy experta en esto, porque no estoy certificada en eso y porque realmente se requiere mucha información para que todo se dé de una buena manera. Entonces, André la pueden encontrar en Instagram como Hacia la Raíz. Sé que tienes muchos cursos ya pregrabados y la gente quiere aprender ya y quiere cambiar, hacer esa transición acompañada, lo puede hacer contigo. Es una persona en la que yo confío plenamente. De hecho, va a estar en uno de mis entrenamientos más importantes en series, que es tu sexualidad de 0 a 100, porque al final la sexualidad no puede ser desligada del proceso de ser mujer y adicional de nuestro ciclo. Entonces también va a ser una invitada especial. Y lo que quiero es que si les llama la atención este tema y les gustaría como profundizar, nos cuenten si les gustaría que hiciéramos como una masterclass privada, puede ser por Zoom, donde les demos un poquito más de información sobre cómo reconocer ese ciclo, esas fases y cómo empezar a amigarnos con algo tan fundamental de nuestro cuerpo, sobre todo algo que hemos negado desde que nos llega la primera menstruación. Porque yo creo que mi historia es la historia de muchas mujeres. Conozco muy pocas que dicen, me fascina que me llegue la menstruación. O sea, les gusta es como por saber que no están en embarazo, pero no porque realmente amen su ciclo y lo entiendan como parte natural de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar sobre todo. Entonces la invitación es a que vayan a conocerte, Andre. Gracias por acompañarme en este proceso. Obviamente yo les estaré contando cómo serán esos avances, pues vamos a tomarnos un tiempito para estar tranquilas. Nos vamos a tomar como unos meses, o sea, creo que estos últimos meses del año lo vamos a tomar con calma, Julián y yo. Vamos a estar como claramente intentándolo, no es que no lo vamos a intentar, pero sí vamos a ir como acompañados de tu mano, redescubriendo mi ciclo y como permitiéndole a mi cuerpo bajar un poquito ese estrés y esa ansiedad, que seguramente me van a ver un poco más tranquila también estos últimos meses porque ya lo duro. Yo creo que se termina octubre y para mí va a ser como, wow, o sea, como ya, di lo mejor de mí este año. Y bueno, creo que esto era uno de los episodios que más estábamos esperando, entonces gracias por estar aquí. Gracias, Manu, a ti también por la confianza, por la invitación. Ha sido maravilloso estar acá. Invitarlas a todas a que se den una pasada por Hacia la Raíz. Tenemos también recursos gratuitos con los que pueden empezar a conocer su ciclo desde hoy. Y pues por supuesto cursos, talleres, acompañamiento para poder entender tu ciclo y para poder entender tu ovulación, así como anticoncepción y fertilidad natural, y dejar los anticonceptivos también de una forma amorosa, acompañada, guiada y segura. Bueno, me encantó este episodio, André, gracias por estar aquí desde Chile, colombiana, pero bueno, estando aquí en mi casa y en Colombia teníamos que aprovechar este espacio. Nos vemos en el siguiente podcast, un abrazo, chao. Chao.